Quali-Tonali, pues seguimos nosotros intentando publicar un artículo y hoy, el día de hoy, vamos a ver material y métodos. En material y métodos, yo les recomiendo muchísimo que sigamos las guías Strobe, ¿no? Strobe son unas guías que son para fortalecer los estudios observacionales y en estos nos va ayudando a poner las pautas, ¿no? Y entonces, hoy lo que vamos a intentar hacer es, si bien ya vimos la plática de material y métodos, ahora vamos a ver unos ejemplos para ver si se apegan o no se apegan a estas guías, ¿no? Y entonces, tenemos a Juan Domínguez y Juan Godínez, perdón, y el dermatólogo, pediatra dermatólogo, experto en vitiligo, el uyuyuy, no hay otro mejor en el país que él. Y entonces le vamos a pedir, César, si te parece bien, si Juan nos puede presentar su trabajo para ver si cumple o no cumple. Lili, ¿cómo Doctor, estás? ¿me da oportunidad de César, compartir, por favor? espérame, déjeme pedirle permiso a César. No sé si César nos permita. César, ¿sí? ¿Le damos permiso? Eso. César nos acaba de decir que sí, ¿no? Sí, está sacado de onda César porque ahorita le vamos a pedir. Claro, Strobe es para estudios observacionales y Consort es para ensayos clínicos. Entonces, Strobe es para estudios que sean de casos y controles, cohortes o estudios transversales. ¿Sí? Sale, venga, Juan. Buenísimo. Y entonces, desde la entrada, espero que todos tengan su lista de Strobo aquí al lado, ¿no? Si no la tienen, la pueden ir bajando, pero vamos a intentar checar el trabajo de Juan, conforme lo veamos. Entonces, ya tenemos el título corto, tenemos el título largo, perfecto, es un trabajo original, ya vienen los autores. Aquí lo que se les piden los autores es que no tengan los datos de alcurnia, si son MD, PhD, MSD, o sea, si son maestros en ciencias. Entonces, cuando uno lo manda a una revista, basta con los nombres y las adscripciones, como bien puso ahí, pero no van los grados nobiliarios, ¿sí? Entonces, pero bueno, al rato lo cambias. Vamos a ver el resumen. Vamos a ver el resumen de este artículo de patrones dermatoscópicos en vitiligo infantil y su desarrollo, ¿no? Perfecto. Esta sería su hoja de entrada, muy bien. Su correspondencia, bravo, ¿no? Viene objetivo, evaluar la asociación de los hallazgos dermatológicos y empezamos con el material y métodos. Entonces, le voy a preguntar a Elida Morán, a Jamie, si nos podría ayudar a leer los objetivos. Los objetivos, si quieres, empezamos con los objetivos. Pero dejo lo del resumen Sí, por o favor. me bajo Sí. a... ok. No, primero el resumen. En objetivos, Un poquito para arriba. sí, un poquito para arriba, dice, objetivo, evaluar la asociación de los hallazgos dermatológicos por dermatoscopia y MCR en el vitiligo infantil. Solamente tendremos, nada más déjanos checar que MCR esté arriba puesto. Está ahí perfectamente bien. Ahí está microscopía con focal de refractancia. Entonces, MCR da lugar perfectamente bien. Entonces, yo quiero evaluar. Cuando estoy pensando en evaluar, estoy pensando en modelos multivariados. Entonces, voy a evaluar la asociación. Solamente la palabra evaluar, solo la palabra evaluar, ya me dice modelos multivariados. Muy bien. ¿Qué te parece, Jamie, este objetivo? ¿Te parece claro? Doctor, ahí, por ejemplo, tendríamos que colocar nuestro objetivo general, ¿verdad? Sí, solo el objetivo general. Solo el objetivo general. Ninguno específico. Yo creo que sí, yo creo que sí es claro el objetivo. Lo que él quiere hacer es buscar una asociación entre hallazgos que encuentra mediante la dermatoscopia y MCR era biopsia, ¿verdad? En niños Sí. que viven con vitiligo. MCR no es biopsia, es una microscopía confocal. Perfecta. ¿Sale? Entonces, yo también lo veo muy bien, pero vamos a preguntar ahora, ¿qué es lo que dice Strobe? Cuando nosotros hablamos de Strobe, dice, en el título o en el abstract,
se debe de indicar el diseño del estudio y casi siempre se pone o en el título o en el abstract. Entonces tenemos que buscar el diseño, ya sea en el título o en el abstract. Y en el abstract se tienen que poner además cómo fue hecho el estudio. Entonces, Elida, si nos ayudas a leer, por favor, si fueras tan amable, de ayudarnos a leer el material y métodos y decirnos si cumple estos requisitos en el abstract. En el título no venía, pero vamos a ver si viene más adelante. Elida, pues. Si no puede Elida, Dafne. Hola, Sí, Daf, ven. material y Ok. métodos. Se trata de un estudio clínico transversal, descriptivo, retrolectivo y observacional realizado en el 2022 dentro de la clínica de oncodermatología de la UNAM. Los pacientes incluidos fueron niños y adolescentes con vitiligo, ambos sexos, mayores a 1 año y menores a 18 años, con todos los aspectos de la enfermedad. Se excluyeron a los pacientes que recibieron tratamientos sistémicos y se eliminaron a aquellos pacientes que retiraron el asentimiento informado. Metodología. Se realizó una evaluación clínica dermatoscópica y microscópica a través del MCR de las lesiones acrómicas. Análisis estadístico. Se realizó análisis descriptivo, multivariado y un análisis de mediación. Buenísimo, Daf. ¿Nos podrías dar tu crítica para este resumen? Pues viene el diseño del estudio. El Solo diseño del estudio transversal, muy bien. viene donde se realizó. Me queda duda si la edad le podemos poner el signo de mayor y menor. Ok, ok. Y no sé si también se podrían eliminar aquellos que abandonaron el seguimiento, Ujú. no tanto que hayan retirado el asentimiento. Ok. Y mm, Oye, Daf, mm, ¿cuál es la diferencia entre un estudio descriptivo y un estudio analítico? O que sea, solamente, o puede ser descriptivo y analítico. pues es que en el descriptivo prácticamente, como dice la palabra, solo va a describir los hallazgos que tenga en su estudio. Y en un analítico, pues va a tratar de buscar asociaciones, riesgos, Claro. tal ¿Y este vez. estudio busca asociaciones y riesgos? Creo que ¿Busca análisis multivariados? ¿Busca asociaciones entre uno y otro? yo entiendo que él busca asociación. Sí, claro. Entonces sí usa estadística, ¿no? Ajá, sí lo pone abajo. Entonces Ok, no es descriptivo, es analítico. claro. Entonces, lo contrario descriptivo es analítico. ¿Sale? Entonces, este estudio es un estudio transversal, analítico, retrolectivo, observacional. Ahora, Fanny, Brenda Olivares, ¿estás con nosotros, Brenda? Sí, aquí ando. Brenda, ¿qué opinas tú de poner, se trata de un estudio clínico, sobre todo cuando tengo 250 palabras? Podríamos omitir. ¿Cómo qué le podrías poner ahí? Tienes que acortarlo. Puede ser, claro, puede ser estudio clínico, transversal, analítico, muy bien. Eso es lo que propone Juan. Ahora, se necesita poner en el abstract, ¿se necesita poner dónde se hizo el estudio o no? ¿O eso no va ahí? En el abstract, estoy hablando del abstract. Nos interesa saber que fue en la UNAM, en la Facultad de Medicina, en el tercer piso de no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? ¿Y cuándo fue realizado? O todos esos datos vienen en material alimentos abajo, ¿sí? Bren, ya lo quitó No, me también. parece que en el abstract, ¿no? Sí. Pero lo que sí va, Bren, es que los criterios No, de en el inclusión. apartado. Ajá. ¿Qué otra Pero creo que cosa ya le los borró Juan. pondrías o le quitarías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le quitarías o qué le pondrías? Bren, ¿qué le Sí. quitarían o qué le pondrían? Fanny, ¿tú qué le quitarías o qué le pondrías?
Yo, por ejemplo, yo le quitaría eso que dice metodología 2 puntos, ¿no? Ándale. Yo, Brenda, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, es decir, que sea continuo. Entonces ahí dice, se excluyeron a los pacientes que recibieron tratamientos sistémicos, ¿no? Y se eliminaron aquellos, ya se repitió pacientes, ¿ya vieron? ¿Sí? Ahí está, pacientes, pacientes, pacientes. Los pacientes incluidos fueron niños con vitiligo y se excluyeron a los que recibieron tratamientos sistémicos y se eliminaron. No debe, o sea, ahí lo que estoy viendo es que tienes pacientes, pacientes, pacientes. ¿Sí, Juan? ¿Se ve esto? Se excluyeron a los que recibieron tratamientos sistémicos y se eliminaron aquellos que retiraron el asentimiento informado. Punto. Se realizó una evaluación clínica dermatoscópica y microscópica a través de no sé qué, y después se realizó un análisis descriptivo, multivariado y análisis de mediación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, Jamie? ¿Qué les parece, Fanny? Ahí ya quedó, ¿no? Yo creo que ya con eso ya quedó. ¿No, Fanny? Salvo lo que tú digas. Pero yo Sí, así, no, sí, ya me parece que sí, ya quedó mejor resumido. No, ya nada más, yo no entiendo qué es lo del análisis de mediación. ok, ya lo tendrás que buscar o tendrás que ver qué onda, pero Sí, él le puso ahí análisis de mediación. Perfecto. Y entonces, vámonos derechito, ya vámonos ahora a material y métodos. Oiga, doctor, Sí, Daf, es que yo tengo un PDF que encontré, sí. lo compartí en el chat y, por ejemplo, en material y métodos le ponen todas las personas infectadas con VIH que recibieron atención en Dinamarca de 1995 a 2005. Ujú, Así lo pusieron. Y en diseño solo le ponen estudio de cortes de base poblacional. buenísimo, está bien, Entonces, sí puede ser una está opción, bien. ¿verdad? ¿O no? Sí, por ejemplo, Juan, podría haber quitado observacional, analítico y haber dejado solamente estudio transversal, que compara no sé qué contra no sé cuánto. ¿Sí? O sea, pero son opciones que uno puede tener. Eso depende de él, depende de lo que él quiera. Pero sí, 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 también hay distintas maneras. Es una recomendación nada más. Pero preguntémosle a Fanny si nos ayuda a leer el método. No está Ahora, terminado todavía, pero no está terminado todavía, no se preocupen, o sea, sabemos que no está terminado. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que en este material y métodos, ahora sí tenemos que ser muy extensos. Y entonces vamos a empezar a leer, Fanny, y vamos a empezar a leer estos primeros renglones y vemos qué le ponemos y qué le quitamos. sí. ¿Sí? Método. Se realizó un estudio clínico, transversal, analítico, retrolectivo y observacional en la clínica de oncodermatología dentro de la Unidad de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina UNAM del 1 de marzo al 30 de noviembre del 2022. Hasta ahí nos quedamos, Sí, Fanny. Hasta ahí nos quedamos. ¿Cuál sería tu primera crítica que podrías hacer a este punto? ¿Cuál sería la primera crítica? bueno, yo lo que he visto que luego se manejan las revistas es que viene por apartados. Claro, claro. Claro, Eh, entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es este apartado que nos dice Fanny. Primero pongo el tipo de estudio y luego pongo dónde lo hice. Entonces se realizó un estudio clínico transversal analítico retrolectivo observacional. Punto. ¿Me explico? Lo que les quiero decir con esto es que utilicen el punto y aparte, que utilicen oraciones, sujeto, verbo y predicado. Entonces se realizó un estudio clínico transversal analítico, punto. Y después, ¿en dónde fue realizado? ¿No? Se llevó a cabo. Aquí ya podemos ser extensos. Aquí ya no tenemos que ser, se llevó a cabo en la clínica, como en el abstract, que habíamos sido como que muy sucintos y nos estábamos ahorrando palabras. Aquí tenemos que llevarlo así, sí, muy bien escrito. Se llevó a cabo el estudio en la clínica de oncodermatología, dentro de la unidad de medicina experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM, del 1 de marzo al 30 de diciembre. Eso se ve, eso está muy requete bien, ¿no? Este, y yo me quedaría hasta ahí. Ahora sí, Josafat, ¿nos podrías ayudar a seguir leyendo? ¿Se incluyeron a pacientes pediátricos? ¿Sí? Se incluyeron a pacientes pediátricos con vitiligo de ambos géneros, mayores de 1 año
y hasta los 18 años con o sin tratamiento médico. No se incluyeron a los pacientes que recibieron algún tratamiento sistémico o retiraron su asentimiento informado. Ok, hasta ahí quédate. El realizó cálculo de tamaño de muestra, Juan, ponle punto y aparte porque eso ya es análisis estadístico. Entonces, punto y aparte ahí, ok. Entonces, cuando estamos hablando de consort, lo que nos piden en los estudios de transversales, lo que nos pide es cuáles fueron los criterios de elegibilidad, o sea, los criterios de inclusión que están ahí, y cómo lo hicieron para capturar a los pacientes. O sea, ¿cómo los capturó? Llegaron solos, los que acudieron de manera espontánea, pusieron anuncios, los invitaron a participar en el estudio, ¿no? ¿Cómo fue la toma del consentimiento informado? Josafat, ¿viene ahí la toma del consentimiento informado? Dice quién se los hizo, No, faltaría detallar un poco más. De acuerdo a lo que nos dice que retiraron a los que no tienen consentimiento informado. ¿Tú cómo lo pondrías entonces? Doctor, yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, en el caso de que el estudio sea un estudio, pues, con expedientes, ¿no? Claro, Que no retroactivo. requiera de un consentimiento informado. Sí. Ahí tenemos que poner lo del manejo de datos. Claro, sí. Entonces es retrolectivo y ahí tendríamos que Ujú. se hizo una base de datos anónima, sí, se realizó una base, o sea, se anonimó y se utilizó nada más el número de expediente para poder localizarlo. Ahí tienes que ponerlo todo. Entonces, pero regresemos un poco a Josafat entonces ok, se incluyeron pacientes pediátricos con vitíligo, pero antes de eso ¿dónde los buscaron? ¿No, Josafat? ¿Dónde crees que los buscaron? Sí, a lo mejor poner que en consulta externa. Claro, o que en acudieron de forma hospital. consecutiva, ¿sí? ¿Cómo fue que los seleccionaste, Juan? En el metro. En el Sí, metro, pacientes que fueron llegando a la consulta de la clínica de onco de vitiligo. que acudieron de forma espontánea a la clínica de vitiligo, y después ahí váyanse por pasos, ¿no? Entonces, que acudieron, bueno, ajá. Primero es cómo los agarré, después cuáles son las características, ¿no? La clínica de vitiligo, punto. Clínica de vitiligo de la UNAM, ¿verdad? ¿Sí? Después de eso, ¿cómo fue lo de la toma del consentimiento informado? ¿Quién les pidió el consentimiento informado? Trabajo social. O sea, se les Ok, explicó y ya trabajo social. sí, ok. ¿No? El personal de trabajo social los invitó al estudio y se firmaron consentimientos y asentimientos, me imagino, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se firmaron consentimientos y en qué caso se firmaron asentimientos? ¿Sí? Sí, Josafat. Tiene que quedar muy claro quién lo pidió y no. Y entonces, una vez que aceptaron, ¿sí? Se registró. Ay, no es cierto, discúlpame, estoy idiota, perdóname. Entonces, se incluyeron pacientes de ambos géneros, o sea, de ambos géneros. A mí no me gusta poner ambos géneros, porque los niños, ¿sabes qué, Juan? Todavía no tienen género, todavía no se identifican con uno. No sé lo que tú piensas, está bien lo que tú pongas, pero yo ahí discierno en eso, o quizás no, estás poniendo como género, como algo, como si fuera un sinónimo de sexo, que no lo es, ¿no? ¿No? ¿Sí? Mayores de 1 año y hasta los 18 años cumplidos, ¿no? Con y sin tratamiento médico, ¿sí? Quizás ahí que no tuvieran comorbilidades o no sé si utilizaste alguna otra cosa más. ¿Sí? Ahora, es un estudio transversal y entonces dice, no se incluyeron a los pacientes que recibieron algún tratamiento sistémico y retiraron, si está perfecto. Ahí me parece que ahí está muy requete bien, ¿no? Duda. Entonces, por ejemplo, aquí, de hecho, también se quiere ver la asociación porque me están saliendo muchos niños con
obviamente autoinmunes, porque finalmente VT tiene este componente autoinmune. Entonces le pongo con y sin tratamiento médico, con cualquier enfermedad asociada le pongo, o cómo sería. Puede ser, claro, sí, sí, sí. Sí, sin importar las enfermedades asociadas. Sí, Fanny. Aquí me queda duda porque mi estudio también es retrospectivo y yo no manejé nada de consentimiento. Aquí en Claro, este porque estabas caso, viendo expedientes. Sí. ajá, pero el de Juan también menciona que bueno, es retrolectivo y prospectivo. Sí, yo creo que tu estudio no es retrolectivo, no es de expedientes, Juan. ¿O sí? Porque los estudios transversales, donde mides directamente al paciente, entonces no es retrolectivo, es prolectivo. ¿Me explico? Porque estoy tomando directamente del paciente. ¿Sí? Sí, sí. Entonces sí tengo que pedir consentimiento informado, asentimientos a los menores de no sé cuántos años, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Muy bien. Después de esto viene la definición de las variables y tienes que definir cuáles fueron las variables. Y entonces, ¿cuáles fueron las variables? ¿Cuáles son los potenciales confusores y cuáles son los modificadores? ¿Sí? Entonces, empezamos. La primera parte de la definición de las variables sería, se consideró como vitiligo A, ¿no? Se consideró el diagnóstico de vitiligo a los pacientes que pone XX, ¿no? ¿Sí? Porque aquí lo vas a poner a X. Bueno, está bien. ¿Sí? A los pacientes que XX. Como factores confusores, se tomaron el uso de esteroides o el uso de inmunoterapia, etcétera, etcétera, ¿sí? El resultado de la MCR, de la microscopía, fue, o sea, aquí tienen que ser muy claros en las definiciones que van a utilizar para el estudio, ¿sale? Ese sería el punto de variables. Y después del punto de variables dice fuentes de datos y mediciones, ¿sí? Si es que, ahora sí, ¿cuáles serían las comparaciones que se hicieron? ¿Cuáles serían las comparaciones que se hicieron, estimada Ana Lilia González? ¿Qué piensas? Se comparó, Las mediciones, ¿sí? sí, las mediciones que hizo fue con el MCR y la, ¿cómo se llama la otra? Microscopía. Sí, 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 Juan. Entonces aquí tienes que poner muy claramente que en fuentes y datos y mediciones te pones, se comparó las unidades del vitiligo con la no sé qué, no sé cuánto. Debe de quedar muy claro cuáles son las comparaciones que se llevaron a cabo. Ok. Y después de esto, hay que poner cuáles pueden ser los posibles confusores, Yara, ¿no? Entonces, ¿qué confusores podía meterse aquí? ¿Cuáles podrían ser los confusores y los posibles sesgos que tiene el estudio? ¿Y cómo los manejé? Entonces, si quieres ahí, pone posibles confusores y sesgos del estudio. Todos deben de tener aquí, así, casi todos tengan su escala de Strobe aquí al lado para que tengan muy claro esto. ¿Cuáles pueden ser estos confusores, Yara? Podría ser otro tipo de enfermedades y los ¿Otro tipo de tratamientos. enfermedades? Yo creo que más los tratamientos, ¿no, Juan? Los tratamientos. Yo creo que más inmunoterapias, una cosa así, más Pues sería que, como el tiempo de tratamientos y diagnósticos. claro, también podría ser el tiempo con otros tratamientos, porque vas a meter de todos, ¿no? En donde decimos por qué variables son las que voy a ajustar. ¿Me explico? ¿Cuáles son las variables por las cuales yo tendría que ajustar? ¿Sí, sí? Pues el tipo de vitiligo, doctor, que sería segmentario o no segmentario, también eso. Claro, eso también podría llevar a sesgo, ¿no? Entonces, se realizaron de subanálisis por tipo de vitiligo, ya que esto podría meter confusión, ¿no? Se hizo estratificación esa estratificación por tipo de vitiligo para evitar sesgos ¿sí? De observador.
¿Sí, Yara? Entonces, es sumamente importante que yo en materia de alimentos ya esté diciendo cuáles son mis fuentes de sesgo. Ok, pasado este momento, ya tengo entonces ahora sí, ya viene cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle a Liliana Hernández, si nos puede ayudar con el cálculo de tamaño de muestra. Leyéndolo. Se realizó el cálculo del tamaño de muestra por medio del programa estadístico OpenEpi versión 3, de acuerdo a una proporción poblacional con una frecuencia hipotética de asociación entre las características dermatoscópicas y microscópicas de un 70%. Asociación que ocurre en lesiones pigmentarias, dato extraído de la literatura. El programa estadístico obtuvo un tamaño muestral de 81 pacientes con límite de confianza del 10%. ¿Qué piensas? Que a lo mejor esto de lo de la extracción de la literatura, tal vez creo que no sería tan conveniente colocarlo. ¿Ahí qué le pondrías? En lugar de poner extraído de la literatura, ¿qué se le pone ahí? La cita. Ahí lo que necesitamos es que ponerle la cita, ¿no? Como ocurre en lesiones pigmentarias o de acuerdo al autor fulano de tal, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa antes de que Dafne te quite, Lili? Antes de que Dafne te quite tu participación. También igual lo de la frecuencia hipotética, saldría muy parecido a lo que acabamos de comentar, ¿no? Que igual podríamos hacer una referencia bibliográfica o de dónde fue tomado ese dato. Espérate, pues es hipotética, pues es lo que Juan opina, ¿no? Ah, bueno, ok. Bueno, No, ahí sí ya, ahí sí es o sea, yo tengo una hipótesis donde la asociación es de un 70%. ¿Sí? Entonces, ahí ahí es así, ahí se lo respetamos. Pero mira, Dafne, dinos. Me surge una duda por lo que al final pone de que obtiene un tamaño muestral de 81 pacientes. Sí. Han sido escasos, pero algunos artículos, o luego cuando presentan en el comité del hospital, te dicen que agregues el porcentaje de pérdida, Wow. ya que le sumes a tus pacientes el posible porcentaje de pérdida. Wow, y lo estás diciendo en vivo y en directo. O sea, ¿sabes que estas grabaciones las va a oír un montón de personas? O No, sea, ya por no eso la sube. ¿Eh? Ya cuando la sube. Ah, bueno, pues igual esta no lo subo porque lo que estás diciendo es que ahí están diciendo que hagan guachicol. No, que tomen en cuenta las probables pérdidas. Por eso Ajá, es y mi que suban duda. y que en lugar de tomar en cuenta las posibles pérdidas, hagan guachicol y le pongan un 20% más. Sí. Eso es algo muy común, pero es un error. Eso se llama Ok. guachicol. Ya ven el guachi, entonces. Entonces, por ejemplo, ¿en un estudio transversal habría pérdidas? ¿Daf? No. Pues en ¿Por qué no? teoría no. ¿Por qué no? Solo si tuvieras datos incompletos, ¿podría ser? Es que si Si es de tuvieras datos expedientes incompletos, clínicos, a lo mejor no lo encuentra completo o no lo sé. Pero en el caso de Juan, como lo va a hacer una medición muy directa, pues no debería tener pérdidas. Pero, por así ejemplo, es. uno que va a utilizar expedientes clínicos, podría no encontrar todos los datos. Claro, Solo es claro, duda. pero por eso tiene criterios de inclusión. O sea, los Ok. criterios de inclusión serían que contengan los datos completos o que contengan los datos A, B, C y D. ¿Por Ok. qué? Porque yo puedo rellenar los datos también, o sea, yo puedo sustituir los datos, ¿sí? Ok, Ahí hay que tenerle mucho cuidado cuando hago el 20% para evitar pérdidas, ¿no? Para hacerlo más sustancial. Eso a veces incrementa mucho el tamaño de muestra. Oli. No sé qué tan conveniente también en esta parte sea el poner la imagen de lo que el EPI, el OpenEPI nos está dando ya como la muestra, que sea una evidencia de lo que extraímos o copiarlo directamente de los números que nos está dando o nada más poner así un número absoluto como lo hizo él. Sí, fíjate, Oli, que para la diferencia entre una tesis de maestría, en la tesis de maestría yo sí pondría la imagen, pero para un artículo solamente tengo dos imágenes.
Entonces, si la imagen que pongo es esa y no voy a poner una de vitiligo, digo, no manches, o sea, yo lo que quiero ver es el vitiligo con focal, o sea, lo vendedor, lo impactante va a ser los resultados. Entonces, yo te diría que te quedes con esos resultados y no una imagen de OpenEpi, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo tengo una pregunta sobre qué es eso de los límites de confianza del 10%. Juan. O Oli. Bueno, es que si me iba a límites de confianza del 5%, que son los intervalos de confianza, me salía mucho más alto y yo no iba a llegar a ese tamaño muestral. Por eso lo hice al 10%. Con límites de confianza del 10%. Ok. Bueno, pues ya lo dijiste, ¿no? Ya lo dijiste, está ahí puesto y el que le entendió, le entendió. Bueno, está buenísimo. Después de eso, viene, después de tener este tamaño de muestra, que a mí me parece que está bien hecho, lo que sigue sería la parte del análisis estadístico, ¿no? Y entonces, ahora sí, el análisis estadístico empieza con análisis descriptivo, ¿sí? Se realizó el análisis del tipo de distribución de las variables cuantitativas A, B, C y D. No se vale que le pongan, no se vale que le pongan así como residente, ¿no? Se realizó el análisis de las variables cuantitativas buscando los supuestos de normalidad y en caso de tener supuestos de normalidad, se realizaron las pruebas de Shapiro y Kolmogorov, ¿sí? Sino que tengo que poner cuáles son las variables que yo consideré como cuantitativas, ¿sí? Y entonces ahí se realizó el tipo de distribución de las variables cuantitativas A, B, C y D, ¿sí? Buscando los supuestos de normalidad y en aquellos que no se cumplieron, se realizaron pruebas de hipótesis en este caso son 80 pacientes, entonces, ¿qué pruebas de hipótesis comprenderían, Raúl Samarripa? Raúl Samarripa. Sí, aquí estoy. ¿Será Shapiro-Wilk o Kolmogorov es mismo? Sería Kolmogorov. ¿Por qué? Porque son más de 20. Claro, porque son 81, ¿no? ¿Sí? Kolmogorov, Smirnov, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí, ¿qué más viene en el chorro, Raúl? En el chorito. En caso de asumir normalidad, ¿qué más? ¿Qué va ahí? Se colocaron, serían las medidas de tendencia central y dispersión. Claro, se resumieron como medias y las medidas de dispersión, ¿cuál sería, Raúl? Desviación estándar. Como medida de dispersión. Y después, ¿qué más viene ahí, Juan? Bueno, ahí tú estás ahí en medio. Oli, después, digo, César, ¿qué más sigue? Es el choro universal. ¿El análisis bivariado? No. Seguimos seguimos aquí. Si no cumplió con norma, si no es normal o no cumplió con la normalidad, o es de libre, si la variable es de libre distribución, ¿qué? Media y rango intercuartilar. Bravo. Se resumió como media y rango intercuartilar. ¿Sale? Y entonces aquí ya le ponemos rango intercuartilar 2575, ¿no? Bueno, aquí esperamos un ratito. Intercuartilar 2575 y ya ponemos aquí R y Q para que se repiten todas las demás, ¿sí? Entonces, este es el momento de ponerle R y Q. No, R es rango intercuartilar entre paréntesis, ¿cuál? Ajá. Entre paréntesis, para que a partir de aquí, cuando me vaya a las tablas, todo el mundo sepa cuáles fueron mis rangos intercuartilares. ¿Qué significan los rangos intercuartilares? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué más falta? ¿Qué más falta, César? ¿Ya con eso en el análisis descriptivo? ¿Ya? Faltan las dicotómicas, ¿no? Sí, claro. Las variables nominales fueron puestas como, ¿sí? Las variables nominales fueron resumidas como N y porcentaje.
como frecuencia y porcentaje, ¿sí? Frecuencias y porcentajes. Ok, ahora, ¿qué pasó con los datos perdidos? ¿Tuviste datos perdidos o tuviste todos los datos? No, no tengo. No, ¿No es que encontraste? luego se canaliza el paciente y se hace todo y ya. No. A lo que voy es que en muchas ocasiones a veces tenemos datos perdidos. Ejemplo, no Bueno, tengo sí, la o edad de sea, el todos. dato perdido a lo mejor es de si no se acuerdan de algo, o sea, pero es variables que no me agobian como mucho, pero sí podría haber. Sí, César, ¿qué pasa si él tiene una base de datos de 2.500 pacientes y tiene datos perdidos? Y tiene edad perdida. Bueno, lo que se hace es que se imputan las variables, ¿sí? Entonces aquí yo puedo imputar, entonces los datos perdidos, edad, no sé qué, fueron imputados utilizando las medias, para no sé qué cosa, ¿sí? ¿Me explico? Ahora, hay una cosa que cuando estoy escribiendo esto, ya puedo yo no poner este choro que puse arriba, que pudiera ser solamente para tesis, sino que yo puedo decir que se realizó el análisis del tipo de distribución cuantitativas, de las cuales resultaron, de acuerdo a la normalidad, la variable A, B, C y D, y la variable D y E no tuvieron distribución normal. Nada más, no para que lo cambies, solamente para dejarles que también se puede poner así, ¿sí? ¿Sí? Aquí se tiene que poner cómo se manejaron los datos, si algunos datos fueron imputados, qué pasó con los datos perdidos, ¿no? Y entonces aquí tengo que hacer todo lo que tiene que ver con manejo de datos. Perfectamente bien. Todo lo que tiene que ver con manejo de datos va aquí. Y ahora sí ya va el análisis. Entonces fueron imputados, pero dijo con la variable o con la mediana o de acuerdo a la distribución, algo así se pone, ¿no? Claro, dependiendo de lo que hayas perdido. O sea, por ejemplo, si perdiste los datos de 20 datos perdidos de edad, debido a que la variable tenía distribución normal, fueron imputados con media. ¿Sí? O fueron imputados con modelos de regresión lineal ajustados por edad y sexo. ¿Sí? Dependiendo lo que hayas hecho. Dependiendo cómo hayas hecho esta imputación de datos. ¿Ok? Y después, Oli, viene el análisis bivariado. ¿Qué le pondrías? Vamos a hacerle la tarea a este canijo que no hizo su tarea, ¿no? ¿Qué te parece, Oli? Bueno, le pondríamos que se realizó no sé si se tenga que integrar o poner el nombre de análisis bivariado o ya se va al análisis. Sí, ya te vas al análisis. Entonces, se realizó análisis o la comparación Claro. De los grupos a través de Ajá, y una pones qué grupos, ¿no? De los grupos, A contra B, utilizando chi cuadrada, o etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Sí? Se realizó el análisis de grupo A con B a través, ya sea si fueron cualitativas, chi cuadrada, o si fueron cuantitativas, ya sea T de student Lo o... que corresponde. Ajá. Muy bien. Y entonces, en esta parte, Oli, lo más importante es poner, bueno, estos análisis que se realizaron, qué variable contra qué variable es lo que está buscando. Si se tomaron medidas de relevancia clínica, como por ejemplo riesgo relativo, o como por ejemplo razón de momios, o híbrido de riesgo, aquí es donde se pone. Y si se puso el intervalo de confianza del 95, aquí va toda esta parte de riesgos relativos. Y finalmente viene el siguiente apartado, que sería el de los modelos multivariados. Y entonces, Jessica Bocardo, cuéntanos, ¿cómo le pondrías esto de análisis multivariados? Sí, pues podríamos especificar o sea, cuál fue el método que utilizó para poder introducir los datos. Ahí poner que, pues que el análisis que se utilizó, las que eran importantes para explicar su asociación, o bien si utilizó algún método hacia atrás o de introducción para la evaluación de las razones de verosimilitud, por ejemplo. Ver también si utilizó los modelos como el coeficiente de determinación, la parsimonia, la devianza, las razones
Y ya con eso, ver si fue significativo o no. O sea, depende del método que él haya utilizado para introducir cada una de sus variables. Algo así. Bravísimo. Entonces tiene que decir si fue regresión logística múltiple, si fue regresión lineal, si fue análisis de riesgos proporcionales de Cox, si lo que hizo fue análisis estratificados, que puede ser tu caso, Juan, que sea estratificado por el tipo de tumor y se estratificó cada uno de los tumores y se ajustó por los principales, ajustado por los principales modificadores, como pudiera ser tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, pero aquí va identificado como tal. Ay, muy bien, Jessica, bravísimo. Oye, Jessy, ¿y cómo termina todo esto? O sea, ya tenemos el análisis estadístico, ya tenemos el bivariado, ya tenemos el multivariado, ¿y cómo termina? Pues podemos poner qué tipo de software utilizamos para hacer todo el análisis y decir obviamente lo que fue significativo, ¿no? Pues no sé, algunos ponen con una P significativa de menos de 0.05 o algo así. Bravísimo. Se utilizó el SPSS versión 26 de IBM, ¿no? Y se asumió como estadísticamente significativo un valor de P bilateral de menos de 0.05. Muy bien, muy bien, muy bien, Jessy, muy bien. Felipe Lúa, y viene el apartado final, la parte final, que sería el de ética. Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué le pondrías en este apartado de ética? Karen Pesina. Karen Pesina. O Shareni. Shareni, de trauma. Ahí le podemos poner que se apegó a los principios de ética y que fue aprobado por tal comité de ética. Ok, muy bien. Entonces se apegó a los principios de ética y fue aprobado, se apegó a los principios nacionales de ética, fue sometido y aprobado por el comité y se le pone el nombre completo del comité. O sea, no se pone comité, nada más así, sino se pone el nombre del comité de investigación que dio la aprobación y el número de la aprobación. ¿Sí? Y yo terminaría poniendo aquí que todos los pacientes firmaron consentimiento o asentimiento informado para ser analizados, para ser incluidos en el estudio. ¿Sale? ¿Sale? ¿Listo? Y ahí acaba. Ahí acaba materia de alimentos. ¿Qué les parece? Ya le ayudamos a hacer la tarea a Juan, que no la había hecho el canijo, ¿no? Está bien. Bueno, listo, Juan. ¿Otro? ¿Hacemos otro? A ver si nos sale igual de bien. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Shareni, Jamie, Oli. Si quiere, yo muestro el mío. Sale, Jamie, venga. Entonces nos regresamos otra vez a nuestro Stroke. ¿No? Regresamos otra vez a Stroke. Y entonces en Stroke solamente quiero platicarles. Stroke, material y métodos, el diseño, la ubicación del espacio temporal, los participantes que se incluyeron, depende del tipo del estudio, ya sean corte, casos y controles, cambia un poquito la definición de los participantes, las variables, como habíamos dicho, hay que definir cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables predictoras, las confusoras, como habíamos visto, y los sesgos, por supuesto, el cálculo de tamaño de muestra, como ya lo habíamos visto, donde tiene las citas para los artículos previos, qué fórmulas se utilizó, el resultado de la fórmula y el tipo de software usado. El análisis estadístico, que se divide en 3, descriptivo, bivariado y los modelos multivariados, y el apartado de ética. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo. Venga, Jamie. Solo que no me aparece mi Word para compartir. Ahí voy. Déjenme ver si es este. Creo que sí. Buenísimo. ¿Ahí? Sale. ¿Sí? Sí. Entonces, Elida, ¿nos podrías ayudar a leer el título?
El título, Jamie, digo el título, Elida, ¿estás por ahí? Bueno, no está por ahí, pero bueno. Sí. Dafne, ¿nos puedes ayudar a leer el título? Sí. Factores de riesgo para prediabetes en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. Ok, vamos adelante. Ya tenemos la idea. Aquí nos hacen falta meter los títulos cortos. O sea, tu primera hoja debe tener título corto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahí está bien el ORCI de cada uno de ellos. ¿Sí? Tú vas a ser el autor de referencia. Muy bien. ¿Sí? Bravo. Y vamos a empezar. Sigue Dafne leyendo la parte de la introducción. Voy a, Introducción. perdón, doctor, lo voy a, es que creo que se corta mucho, o sí se ve bien ahí, ¿sí, no? Se ve Ay, sí, está perfecto. perfecto. Se ve perfectísimo. Bueno, introducción. Resumen e introducción. En la Ciudad de México se desconocen los factores de riesgo y la prevalencia de prediabetes en pacientes que viven con VIH. Okay. Objetivo. Conocer los factores de riesgo para prediabetes en consultantes que viven con VIH. Okay. Ahora sí nos vamos a lo que a los que te truje Chencha. Dice, entonces, ya sea en el título o en el abstract, debe de venir el tipo de estudio. Vamos a buscarlo. Material y métodos. Venga, Dan. Estudio observacional, transversal, retrolectivo, descriptivo, tipo transversal analítico. Hasta ahí quédate. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Lo mismo que había dicho con Juan, no es descriptivo porque va a buscar factores de riesgo. Es analítico. Es analítico. ¿No? Muy bien. Entonces dice tipo transversal analítico, pero es descriptivo. Entonces ahí ya le decimos a Jamie, ay, Dios mío santo, no puede ser. Que hemos hecho mal, Dios mío. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí, quítale ahí descriptivo, ¿no, Jamie? ¿Le puedes ir moviendo? Creo que no, como lo tengo como en modo lectura, Ok. Sale. pero yo lo anoto y para quitarlo. Sale. Entonces hay que quitarle descriptivo. Muy bien, Da. Brendita, ¿qué sigue? Entonces ya tenemos aquí que se indica. Y después dice, tiene que venir algo de qué fue cómo fue hecho el estudio. Entonces vamos a seguir leyendo a ver si encontramos cómo fue hecho el estudio en material y métodos. Venga, Brenda. Brendita, ¿ya te nos fuiste? Sí. Fanny Olivares. Dice, se describieron ¿Quiere lo leo, doctor? las variables cualitativas en frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas se mostraron en medidas de tendencia central y dispersión de acuerdo a los supuestos de normalidad. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees Yo que eso considero vaya que ahí? aquí debe de ir primero los pacientes que incluyó. Sí, esta parte que nosotros elegimos y habíamos platicado con Juan, eso se lo dejamos, eso de todo este choro, se lo dejamos a material y métodos hasta abajo. Aquí necesitamos saber, a quién incluiste, cuáles fueron los criterios de inclusión, cuáles fueron tus variables de desenlace. Aquí tenemos que verlo un poquito mejor. ¿Qué le pondrías ahí, Fanny? Los criterios de inclusión se Como por ejemplo. incluyeron pacientes con, ya sea con diagnóstico de VIH confirmado con prueba tal, Claro, muy de bien. tal Entonces, edad. se incluyeron pacientes con diagnóstico de VIH que fueron confirmados con PCR o con Western Blot o con etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué más le pondrías? Que acudieron, bueno, si lo hizo en la consulta, que acudieron de manera espontánea a la consulta. No lo sé, Rick, Josephat, ¿tú qué más le pondrías? Porque es chiquito. No, o sea, si le pones todo ese chorro que dice Fanny, sí, ¿Podrían ser los tratamientos que está llevando? puede hacer prediabetes también, Elida. O sea, porque ahí te estás perdiendo de la prediabetes, Oli. También aquí pudiéramos poner, se incluyeron tantos pacientes los cuales se dividieron, como es analítico. No. Oli, no se Oli, no. los grupos. No, porque si ya le pones cuántos pacientes se metieron, esos son los resultados. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, muchas ocasiones
el chiste es no combinar los resultados, poner los materiales y métodos pelones y los resultados que vayan en los resultados, ¿no? Yo creo lo más prudente sería como viene en la parte, o sea, la parte más adelante de metodología que viene como desglosado, pero nada más ser muy puntual, una oración por cada rubro, podría Se ser. incluyeron pacientes con VIH, con pacientes que viven con VIH, que tengan tratamiento, que no tengan tratamiento, que fueron diagnosticados con no sé qué, se consideró a prediabetes, a no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y se registraron los tipos de tratamiento y los cosas con antirretrovirales, ¿sí? Como es un estudio transversal, nada más nos podemos quedar ahí. Puede ser incluso que no ponga análisis multivariado, ni 3 modelos de regresión logística múltiple, ni nada, sino que se concentre en estos criterios de inclusión. ¿Sí, sí, Josafat? Buenísimo, pero sí, lo que tú dices es cierto. O sea, lo que dices es concentrarnos en cómo hizo estos datos. Ok, vámonos ya de lleno a material y métodos. Vámonos de lleno a material y métodos, pensando qué es lo que necesito tener en material y métodos. Necesito tener, ahora sí, tener bien distinguidas las partes de material y métodos. ¿Sí? Josafat, ¿podrías seguirnos leyendo, por favor? Sí. Material y métodos, se llevó a cabo un estudio observacional, transversal, retrolectivo, descriptivo tipo transversal analítico. Pues ahí la modificación que ya habíamos dicho del tipo de estudio. ¿Te puedes ir más para arriba? Más para arriba para que veamos. Sí, doctor. Bueno, ya. ¿me puede adelantar eso? El cual es un diseño que permite estimar la prevalencia. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece que Jamie, en un artículo, Josafat, nos está intentando dar clase diciendo que es un estudio que nos permite calcular la prevalencia, así como identificar posibles factores de riesgo? ¿Eso va ahí? Yo creo que no es necesario, ¿no? Colocar esa información. Eso no es nada necesario. Eso nos está dando una clase, cátedra de que eso es así, ¿no? Eso está bien para un artículo del CAI, que está bien, ¿no? Si vamos a escribir juntos el artículo de CAI, que ahí vamos a ver eso, pero no va ahí. ¿Me explico? O sea, aquí nada más va la descripción como tal del estudio, ¿sí? Esto es así como que muy importante. No le metan de su ronco pecho, algo que soñaron, ni nada por el estilo. Y ahí llega punto y aparte. Después de eso, ¿qué sigue? Después de eso, ¿qué sigue? Después del diseño. Localización, ¿no? ¿Cuál? Localización. Por supuesto. Sí, aquí en localización, ¿qué le tendré que poner? El lugar donde se realizó, las fechas, los periodos de reclutamiento. A veces le ponen, yo he visto artículos que le ponen unidad de medicina familiar, como si todo mundo en el planeta Tierra sepa que es una unidad de medicina familiar, ¿no? En el OOAD, no, tendrían que poner en primer nivel de atención, segundo nivel de atención, hospital de referencia, de no sé qué, no sé cuánto. Porque la gente no está obligada a saber que la Gineco 4 es un hospital de referencia, ¿sí? Entonces, ahí iríamos. Ya creo que ya perdimos a Jamie, está platicando con su novio. No, doctor, aquí estoy. Jamie, ¿con quién platicas? A ver, enséñanos, ¿con quién estás platicando? ¿Quién te vino a quitar? Como estoy en la consulta de VIH, los pacientes tocan, ¿no? Hay muchos pacientitos y estoy en la computadora cuando piden recetas y así, pero sí, aquí estoy, doctor. No te preocupes, no. Pero qué padre que estés ahí en el ajo. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí viene, la siguiente parte sería esta parte de aquí de los... Creo que puedes dejar de compartir así como lo tienes para que no lo compartas. Sí, doctor. Voy a dejar tantito de compartir para acomodarlo. Para que podamos ver cómo se va modificando, ¿no? Para que podamos trabajar al mismo tiempo. Y todos los demás deben de estar así ya viendo su trabajo y deben de estar ahorita trabajando, ¿no, César? Ahorita ya deben estar, ahí está perfecto. Y excelente. Ahí me quedé, material y métodos. Material y métodos. Entonces aquí le quitamos que no es descriptivo, ¿no? Tipo transversal analítico. Ahí es punto y aparte. Punto y aparte. Y entonces Y ya cerramos todo
Esto, ajá. Todo ese choro mareador lo quitamos. Sí, Fanny. Y arriba ya dice que es transversal. ¿Sí se tiene que repetir que es transversal analítico o componerlo una vez ya? Con ponerlo una vez ya, aunque sí transversal analítico, no está mal tampoco. Es como si se realizó un ensayo clínico tipo experimental, etcétera, etcétera, aunque puedes o no ponerlo. ¿Sí, Fanny? Ok, sí. Puedes o no ponerlo. Si ella lo deja, está bien. Si lo quita, se realizó un estudio observacional transversal analítico, está buenísimo también. ¿Sí? Las dos opciones. La segunda, entonces, es el lugar donde se realizó. ¿Sí? Se llevó a cabo, pues está bien si pongo en el Hospital General de Zona número 27. Sí, pero después lo pones. ¿Sale? Ok. Ponle punto y aparte. Ajá. O se le puede Entonces, poner solo segundo nivel de atención. se le puede poner segundo nivel de atención, se le puede poner un hospital de segundo nivel de atención, Hospital General de Zona 27 IMSS de no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Toco Pero los sí, niveles, no sé, o sea, en otros países de Latinoamérica puede que nada más sea 1 y 2 niveles, o no sé si también aplique con que no todos saben sí, que es primero, segundo, tercer nivel. sí, es universal, ¿eh? Ok. Es universal, atención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, sí, segundo nivel yo creo que sí se entiende bien. Sí se, Lo que sí hay que especificar es cuando son hospitales de referencia, ¿no? Porque eso sí, o hospitales de concentración, o no sé cómo le o llaman. de tercer nivel de atención. Ajá. Ujú. Aquí lo que queremos es que la gente sepa qué es eso del segundo nivel de atención, ¿no? ¿Sí? Y aquí incluso Jamie, en lo que termina de hacer la receta, le podría poner donde se reciben a pacientes o donde se reciben a pacientes con el diagnóstico confirmado de VIH, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Después de aquí viene, ¿cómo fue que lo reclutaron? ¿Cómo fue que reclutaron a estos pacientes? Esto lo puse, pero híjales, hasta abajo dice, de 2021 a abril del 2022 se realizaron los Buenísimo. expedientes de los consultantes que viven con VIH registrados en el censo del Hospital General de Zona número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El censo cuenta con una población de 2.500 pacientes con VIH registrados hasta enero de 2022. Todos los consultantes elegibles, de acuerdo a los criterios de selección, formaron parte del tamaño de muestra calculada. Sí, eso va para arriba. Eso súbelo. Ok. Sí, todo eso va para arriba. Todo esto. Ujú. Esto. Como fue transversal, no hubo seguimiento. Entonces, como fue transversal, no hubo seguimiento de nada, ¿no? Entonces ahí no tiene ningún problema de hablar del seguimiento. Pero si fuera una corte, sí tienen que hablar cómo fue el seguimiento, quién hizo las llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pongo los criterios de inclusión fueron pacientes en Dale. seguimiento por la consulta externa. Espérate. Ay, Jamie, o sea, primero no nos pelas y luego ya de adelante. Ay, ¿quién me trajo? Muy bien, entonces después de esto vienen los criterios de inclusión que están ahí. ¿Le puedes dar un punto y aparte para que todos veamos dónde están los criterios de inclusión? Están aquí. Son estos. Ok. Fíjense ustedes cómo aquí ella combina todo con todo. Formaron parte del cálculo de tamaño de muestra calculado. Eso lo quitamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver los criterios de inclusión. Aquí está, sí. Vamos a dejarlos que por favor, Raúl Samarripa nos lea, ¿no? Antes de que borre todo esta mujer, ¿eh? Está con todo, ¿eh? Raúl, ¿quisieras ayudarnos? Sí. Dice, los criterios de inclusión fueron pacientes en seguimiento por la consulta externa en la clínica de VIH del Hospital General de Zona número 27, doctor Alfredo Badallo García. ¿Qué Sexo opinas de eso? indiferente. Espera, punto ahí. ¿Qué opinas? ¿Eso va ahí en los criterios de inclusión? O sea, el set va ahí, Pues es como la localización, ¿no? pero eso no lo habías mencionado arriba. Sí, es lo del hospital de segundo nivel. Se repite. Ok, entonces ya sabemos que es un paciente no sé qué. Entonces, lo único que quiero es pacientes que acudieron
Pero ¿cómo acudieron? Pacientes de seguimiento, de forma espontánea, o sea, ¿cómo llegaron? ¿Los invitaron? ¿Fueron por invitación? ¿Sí? Esto es una parte muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, puede ser pacientes en seguimiento habitual por la consulta externa, ¿sí? Hechos fueron expedientes, entonces sí pudiera especificar ¿Son expedientes. expedientes? Ajá, pues es colectivo transversal, entonces fueron expedientes. Ok, entonces, los criterios de inclusión. Se revisaron los expedientes de pacientes, ¿sí? De la consulta externa. Ya no, ya le quitamos todo lo demás. ¿Sí? De la consulta externa, de la clínica, ¿no? Ya está. Bien. De la consulta externa. Perfecto. ¿Podría seguir leyendo, Raúl? Entre 18 a 65 años de edad, con diagnóstico de VIH en tratamiento antirretroviral confirmado. Ok, ahí habría que poner cómo fue el que lo confirmaste, cuál fue el tratamiento habitual, ¿sí? O sea, ahí tienes que ser muy explícita. Entonces, son pacientes con VIH que fueron confirmados mediante la prueba de no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y que estuvieran en tratamiento antirretroviral, ya sea por Biktarvy, cuántas veces por semana. No utilices nombres comerciales, sino casi siempre lo que utilizas son cuáles son las combinaciones, ¿no? O puede ser que sí le dejes Biktarvy, pero pongas la combinación de los antirretrovirales y entre paréntesis Biktarvy. ¿Sí me explico? Extenso. ¿Sí? Seguimos, Raúl. Sin que hayan tenido algún cambio de esquema en los últimos 2 años. Con diagnóstico de prediabetes, glucosa alterada en ayuno, de acuerdo a las directrices ADA 2021. IMC de 18.5 a 40 kilogramos por metro cuadrado, pacientes con hipertensión arterial sistémica en metas de control, de acuerdo a la Sociedad Americana de Cardiología 2018. Consultantes con diabetes mellitus tipo 2. Se excluyeron pacientes con coinfección por tuberculosis. Hasta ahí. Oye, Jamie, pero no es lo que quieres contrastar, o sea, ¿cuántos tienen prediabetes y cuántos no tienen? O sea, no. O sea, ¿es que tengan VIH y prediabetes o puede ser que no tengan prediabetes? Es que los incluí independientemente de si tenían la glucosa alterada en ayuno o no, para poder hacer mis dos grupos de comparación. Entonces ahí no es un I, ¿ya viste? Ok. Sí, sin que haya tenido algún cambio en los últimos años. Esos fueron tus criterios de inclusión. El diagnóstico de prediabetes, ese va a ser tu variable de contraste. Bien. Eso va a ser tu variable de contraste. Ahí tenle mucho cuidado. Tienen que diferenciar muy bien los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y después las otras variables. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, Juan, ¿puedes seguir leyendo los criterios de exclusión? Se excluyeron pacientes con coinfección por tuberculosis y otras micobacterias, MB, toxoplasma, coccidiomicosis, histoplasma, herpes, sarcoma, linfoma, criptococosis, P. girovechi, embarazo, tasa de filtrado menor de 60 mililitros minuto y otras condiciones asociadas con resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico, lipodistrofia, antecedentes de pancreatitis aguda o crónica, enfermedad por COVID-19 o pacientes que hayan recibido tratamiento con esteroides, trimetrofin, sulfametoxazol, antipsicóticos atípicos en los últimos 6 meses. Se eliminaron. Muy bien. Cuando yo digo que se excluyeron a pacientes con coinfección, es A, ¿estaba en el expediente? O B, yo lo chequé. Sí, por lo general se escribe en el expediente. Por ejemplo, aquellos Entonces pacientes, entonces tú no lo sabías. pues lo vemos en el expediente, por ejemplo, Por aquellos eso, pero tú no sabías. Entonces, cuando tú no sabes, cuando no te consta, se excluyeron a pacientes en los cuales en el expediente fueran diagnosticados con, ¿me explico? ¿Se ven las diferencias, Elida? Karen, ¿se ve la diferencia que hay entre decir yo en el expediente chequé y no tenían ese diagnóstico
a la otra que dice que no tuvieran coinfección con tuberculosis. ¿Sí, sí? Sí. Sí, sí. Esto debe quedar muy claro en el artículo. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Podrías terminar la parte de se eliminaron los expedientes, Juan? Se eliminan los expedientes con datos perdidos, como glucosa alterada en ayuno, peso, talla, tipo de tratamiento antirretroviral, carga viral VIH, panel VHC, antecedentes personales patológicos u otras enfermedades indispensables para el análisis estadístico. Ok. Aquí hay dos opciones. Esto que dice ella los eliminé, no me importó. Y la otra que yo decía en tu proyecto, que podría ser que o sea, podemos hacer podemos imputar datos. Se pueden imputar todos excepto la variable dependiente. Puede imputar edad, puede imputar los valores de glucosa, puede imputar, bueno, igual los valores de glucosa no, porque es la variable dependiente, pero sí puedo imputar el tipo de tratamiento antirretroviral, ¿no? Poner la moda o poner la mediana, puedo imputar la carga viral que tenían con modelos de regresión lineal, y entonces aquí yo tengo esas dos opciones. Si hice la imputación de los datos, yo tengo que poner cómo fue que imputé los datos, ¿sale? Aquí es donde va la parte de la imputación. Muy bien. Ahora, el siguiente punto es definir claramente los desenlaces y los valores predictivos, confusores y el efecto de los modificadores de la enfermedad. ¿Cuál va a ser tu variable de desenlace? Prediabetes o glucosa alterada en ayuno. Ese es mi Bien, pendiente. bien. Entonces, ahora sí va lo que cortamos y pegamos de arriba, ¿sí? Y entonces aquí se pone, la variable de desenlace fue prediabetes, que fue considerada no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, Entonces, la variable de desenlace fue prediabetes, la cual se consideró según la hada, no sé qué, ¿no? Según la madre hada, fulana de perengano, ¿sí? ¿Sí, sí? La definición como tal. ¿Y cuáles podrían ser unos principales confusores confusores? De hecho, aquí lo pongo, sería, por ejemplo, pongo que mis principales, aquí lo puse bajito, puse mis principales factores de riesgo que considere como mis variables independientes, que sería identificando como variable dependiente la presencia de prediabetes y las variables independientes los diferentes factores de riesgo, considerando como mis principales factores de riesgo edad, coinfección por virus de hepatitis C, tiempo de diagnóstico con VIH, tiempo de tratamiento antirretroviral, tratamiento antirretroviral coformulado, carga viral detectable. Y como variables confusoras, sexo, antecedentes heredofamiliares para diabetes, antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, circunferencia abdominal, índice de masa corporal, estatinas y dislipidemia. Bravo, eso va arriba. Control copy y va para arriba. Control paste y arriba, va para arriba. ¿Sí? ¿Cómo? Eso va antes de las variables. Incluso lo que venía abajo, eso tendría que haber ido arriba, ¿no? O sea, lo tienes todo bien chueco. Sí, doctor. Y ya después viene la parte, pongo como la forma en cómo se recopilaron los datos. Claro. Y posteriormente el investigador procedió a llenar la hoja de registro de datos y lo puse como ver anexo. Muy bien, sí. Toda la información requerida, las medidas antropométricas, los antecedentes, resultados de estudios de laboratorio para llevar a cabo el análisis estadístico. Los datos obtenidos. Ahí no va eso. Ok. ¿Sí? Pero tú no lo puedes leer, Jamie, porque tú lo has visto muchas veces. Si tú lo lees, se nos va a ir. Sí, doctor. Porque tú le das la entonación y todo eso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, después de todo esto, tendríamos que decir, ya tenemos cuál es la variable de descripción. Y ahora, ya también aquí vienen los posibles sesgos. Entonces, ahí en este choro que nosotros leyó, hay que decir cuáles podrían ser los sesgos. ¿Cuáles creen que pueden ser los sesgos que podría tener y cómo se podría ajustar? César Rodríguez. Pues por ejemplo, si tenía índice de masa corporal elevado o lo que es la dislipidemia, si ya eran pacientes, si ya eran previos al pacientes diagnóstico.
que tienen otras comorbilidades. ¿Y cómo lo ajustarías? ¿Cuáles serían tus esfuerzos para evitar esos sesgos? SIDA. Por ejemplo, los antirretrovirales son famosos porque tienen muchos eventos adversos. Yo no sé si alguno de ellos le puede causar alteraciones en la glucosa. Ahí podría O ser, la obesidad, índice de masa corporal. ok, puede ser. ¿Y cómo lo ajustarían? ¿Cómo manejarían ese dato, Oli? Se pudiera poner que los posibles sesgos o factores confusores fueron fueron evaluados a través de un análisis multivariado. Ok. Se controlará por análisis. ¿Sí? El control de sesgo será por análisis. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra opción podría ser? Juan, Jessy. Porque puedo hacerlo por dos formas. Una es por análisis, por modelos, ajustándolo en el modelo, y la otra estratificando. ¿Cuál podría ser la otra? Jessy, ¿cómo podría ser esto? O Karen. Claro, estratificando por tiempo de no sé qué podría ser una opción, ¿no? Estratificando por tiempo de evolución o estratificando con estatus antes del VIH, ¿no? Hacer Entonces ya hay como que pensar subgrupos. cuáles podrían ser las formas de decir que no es el tratamiento o el VIH, sino es que estos ya, Ana Lilia, ya venían de antemano, ya venían precargados con su diabetes, ¿no? O sea, ¿no? O sea, yo puede ser que sea gordito antes, o tener diabetes antes, o prediabetes antes, y de repente me da la enfermedad, ¿no? O sea, voy caminando y de repente me da. Muy bien. Después de esto, ya viene el cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, cálculo de tamaño de muestra. El siguiente apartado es cálculo de tamaño de muestra. ¿Lo tienes por ahí para que lo leamos? Sí, doctor. Lo tengo. ¿Sí? Vamos a pedirle a Felipe Lúa, no está, ¿verdad? A Karen que nos lea el cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí, Karen? Está por aquí. Ahí ya no está María, nuestra mujer. Perdón, doctor, como... Doctor, ¿se me escuchó? Puse la fórmula de eventos por variable. Ok. ¿Dónde está? Ay, yo creo que lo mejor lo borro, es un video. Bueno, no te preocupes. Si no está, no te preocupes. O sea, después lo ponen. Nada más es para ejemplificar para todos. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Jamie? Sale. Sí, doctor. Vete ahí donde debe estar. Ajá, donde cálculo de tamaño de muestra. Y ahí vamos a empezar a decir qué es lo que debería de tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería tener, estimadísima Karen? Primero, pues el antecedente para tomar en cuenta el cálculo de muestra en la población. Ok. El método y Se la realizó el cálculo de referencia tamaño. bibliográfica. Entonces allí decimos, asumiendo una prevalencia de tanto de diabetes en México, y nuestra hipótesis fue, de forma hipotética, como decía Juan, ¿no? Una no sé qué de diferencias, y debido a que es un análisis multivariado, se ocupó la fórmula de eventos por variable, para modelos, para regresión logística múltiple, por el método de Enter, ¿sí? Por el método de entrada y cuál fue el número de variables que tuvieron. ¿Sí? Y ¿cuántas se contemplaron? ¿Sale? ¿Sí? La fórmula. Puede ser que le pongas la fórmula o con que le pongas así que lo hiciste por variables por evento. ¿Y cuál fórmula de variables por evento? Ah, bueno, ya le va a poner ahí está P por K, ¿sí? Asumiendo una prevalencia en la enfermedad del 26%, ¿sí? Y ya queda, y con lo que requerimos, tantos pacientes. ¿Sale? Perfectamente bien. Por lo que se requieren, tantos pacientes.
Se requieren X. X pacientes por variable. Y aquí casi siempre se debe de poner, bueno, ahí queda. Después de eso ya viene lo de análisis, el análisis estadístico que habíamos visto, ¿no? El análisis univariado, muy bien, ¿sí? Oli, ¿me quieres leer el análisis univariado? Sí, dice, análisis univariado se describieron las variables cualitativas, prediabetes, sexo, antecedentes heredofamiliares, hipertensión arterial sistémica, virus de hepatitis C, tabaquismo, ejercicio, estatinas, tratamiento antirretroviral y carga viral, en frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas que fueron edad, circunferencia abdominal, índice de masa corporal, glucosa en ayuno, colesterol total, lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos y CD4 se describieron de medidas de tendencia central y dispersión de acuerdo a los supuestos de normalidad. También está bien ahí hacerlo así, ¿eh? También está bien ahorrarse todo el demás choro. A mí me gusta explicar el choro completo porque me gusta que la receta esté completa, o sea, que esté completa la explicación y que no le quede lugar a dudas a nadie, cómo fue que llevé a cabo todo esto. Eso es a lo que yo le llamo ciencia. Es a lo que le llamo método científico, que estoy dando las características, pero también puedo decir, todo el mundo sabe cuáles son los supuestos de normalidad y si no lo saben, váyanse a buscarlo por algún otro lado, ¿no? También es una opción. Muy bien. Oli, ¿le agregarías algo más? Pues, no, ¿verdad? Entonces, solo lo que usted comentó, si se va a agregar, sería agregar esa parte que comenta de cómo se llegó, de acuerdo a si tuvo normalidad o fue de libre distribución. Ok, y ahí sí utilizaría las pruebas de Kolmogorov-Smirnov para ver el tipo de normalidad y todo lo demás, que ella lo puso en el análisis bivariado, Lili, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí ves cómo está combinando peras con manzanas. Y entonces aquí le tiene que subir en la parte de arriba. Ya después viene el análisis bivariado, que vas a contrastar qué con qué, Jamie. Pues aquellos pacientes que tuvieron glucosa alterada en ayuno, o sea, prediabetes, versus... Que es variable dependiente, ajá. Versus los que no tuvieron la glucosa alterada en ayuno. ¿Contra qué? Pues fueron ya los factores de riesgo, que uno de mis principales es el tratamiento antirretroviral. Tratamiento antirretroviral y el tipo presente ausente. ¿Qué otro? Un tratamiento antirretroviral, carga viral, infección por virus de hepatitis C. Consideren también la edad. Ok. Entonces, ahí en el análisis bivariado, tú iniciarías. En el análisis bivariado, se consideró a la prediabetes como la variable dependiente. Y se contrastaron las variables que no sé qué rollo estás metiendo, ¿sí? Con chi cuadrada, prueba exacta de Fisher, T de Student, dependiendo del tipo de variables. Y ahí ya te vas al modelo multivariado. ¿Ok? ¿No sacaste riesgos relativos ni nada? ¿Podemos ver tus tablas? Con ORs. Ok. Entonces, lo que se hace es que uno ve las tablas. Por eso empezamos con las tablas. Okay. Porque lo que sale en las tablas, eso es lo que yo tengo que redactar aquí. ¿Sí? Lo que está en las tablas, eso lo tengo que redactar aquí. ¿Ok? Igual en los modelos multivariados. Lo que viene en el modelo multivariado es lo que redacto aquí. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Y nos vamos hasta el final con la parte de ética. Déjame ver tu partecita de ética. Aquí venía el cálculo de tamaño de muestra. Ok, sí. Y aquí viene la parte de ética. Vamos a pedirle a DAF que nos lea la parte de ética. Ajá. La investigación médica cuenta con la aprobación por parte del Comité de Ética e Investigación. Ver anexo 1 y 2 con el siguiente número de registro institucional de proyecto
R2021, 3601, 234. ¿Qué dijimos que tenía que tener el apartado de ética? Había comentado que tenía que tener los puntos de Ezequiel. No, porque los puntos de Ezequiel vienen en los antecedentes, vienen en otras partes. Aquí ya nada más nos restaríamos decir cuál fue el comité de ética e investigación al cual se sometió. Es el nombre completo del comité de ética e investigación. Comité de ética e investigación del hospital no sé qué, no sé cuánto local, o el Comité Nacional de Investigación, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero que en el nombre completo. Y entonces se va a omitir, yo me imagino que ahí Jamie, el anexo a su carta de aprobación. Solo le Sí, ponemos el número del comité y ya. sí, el nombre completo del número de comité. También, así como lo hizo Juan, Juan lo hizo muy elegante, o sea, se siguieron las guías, se siguieron las normativas internacionales, nacionales e internacionales para poder hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y fue sometido al Comité Nacional de Ética. Los expedientes fueron, se manejó la confidencialidad de los expedientes, no se agregó el nombre y etcétera, 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 y fue aprobado con el comité no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y con eso terminamos. Con eso terminó material y métodos, ¿no? Y colorín colorado. Gracias, ¿Ok? gracias. Buenísimo. Entonces, ahora sí, para la próxima clase, ya tuvimos las tablas, ya tuvimos los gráficos, ya tenemos el material y métodos, y ahora vamos a pasar para la siguiente clase con la discusión. La siguiente clase ya vamos a ir con la discusión. Entonces, recuerden, la discusión va de lo universal a lo particular, ¿no? Si quieres, deja de compartir, estimadísima Jamie. Jamiecita. ¿Sí? Ah, Oli. Sí. Sí, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? No. Fue desde la ocasión pasada. Va. Perfecto. Entonces, la próxima clase vamos a ver ya la discusión como tal. Y entonces, en la discusión, acuérdense, qué es lo que nos piden. Entonces, lo que nos piden es que vayamos de lo universal a lo particular, ¿sí? Cuando yo voy, este es el sistema que se utiliza en los artículos, que se llama de reloj de arena. Entonces, en el reloj de arena, yo empiezo de lo universal a lo particular, aquí, y empiezo con los mensajes clave. Entonces, el primer punto son, ¿cuáles son los mensajes clave? ¿Qué fue lo que encontré? ¿Cuál es lo más destacado? ¿No? En ese estudio encontramos que los antirretrovirales se asocian con mayor cantidad de no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, después de los mensajes clave, vienen las limitaciones. Después de las limitaciones, viene ya la interpretación de los resultados. Claro que cuando yo digo mensajes clave, estoy diciendo cómo lo contrasto con otros estudios, ¿sí? Entonces, en otros estudios he encontrado que, ¿no? Es a favor o en contra, ¿sí? Las limitaciones, este estudio tiene la limitante de que fue un estudio transversal y entonces no puedo ver la causalidad como tal si el antirretroviral es el causante no sé qué. Igual viene la interpretación de resultados, ¿sí? Y finalmente, la generabilidad de lo que yo encontré. ¿Qué parte de esto es generable? O sea, generabilidad. Generabilidad. ¿Sí? ¿Cuál parte de lo que yo encontré se va a hacer general a todo el conocimiento científico? ¿Sí?
Cuando yo estoy haciendo interpretación de los resultados, entonces yo siempre lo voy contrastando. En mi estudio, después de que le pongo limitaciones, le tengo que poner fortalezas. Mi estudio es un estudio transversal que no permite ver causalidad. Sin embargo, rájale, ¿no? Sin embargo, tal cosa. ¿Me explico? ¿Sí? Sin embargo, el mío es útil porque pasa esto. Y después de la generabilidad, llegan ya las conclusiones. El último apartado de la discusión son las conclusiones y estas deben de ser muy sucintas. Conclusiones, el vitiligo se asocia con no sé qué. Conclusiones, los pacientes con prediabetes se asocian con tal cosa. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a ver el miércoles que entra. ¿Sale? Miércoles que entra a esta misma hora por el mismo canal. Por favor, mándenme hoy mismo, mándenme la portada. Ya ven que tienen que tener su cover letter, o sea, su página inicial con el número de autores y las características como los pide la revista. Por favor, mándenmela porque ya me están pidiendo por lo menos esta portada. Entonces, si me pudieran mandar la portada y el resumen y el abstract, estaría genial. ¿Sale? Para que ya los podamos empezar a mandar. ¿Órale? Buenísimo. ¿Sale? Saludos y estén muy bien. Nos vemos, Fanny, Shareni, Yara, Jessy, Raúl, Josafat. Bye. Raps. Hasta luego. Bye. Hasta luego.